Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por cada uno, Señor, de los que hoy están aquí. Gracias por sus vidas, por sus familias. Gracias, Señor, por los discípulos. Gracias, Señor, por la obra que nos permites hacer. Gracias por tu provisión, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por enseñarnos, por redarguirnos, por cuidarnos de esa manera tan especial. Y gracias, Señor, por tu palabra, que hoy nos llena de fuerza, de esperanza, que hoy nos da proyección, dirección, que hoy nos llena de sabiduría y que hoy nos impulsa un paso más adelante. Gracias porque el camino nuestro, Señor, va de milagro en milagro, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Yo bendigo cada vida, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ungidos y llenos de fe. Vamos a leer juntos. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. En este primer versículo nos muestra al Señor dándole una instrucción muy particular a Samuel. Samuel era un profeta, era pastor, era juez en su época y Dios le habla a Samuel y le da una instrucción. Y la primera instrucción que le da es: llena tu cuerno de aceite. Es una orden, es una acción que el Señor le manda a hacer a Samuel. Eh, y yo pensaba que en lo nuevo de Dios no cabe lo viejo. Es decir, Dios le hace un reclamo a Samuel y le dice: ¿por qué estás llorando a Saúl si yo lo deseché? Tú sabes que Saúl tuvo la oportunidad de ser un gran rey, de ser un hombre que pudo haber obedecido a Dios, tuvo todo, tuvo su pastor, su profeta ahí, tenía la palabra, tenía el testimonio, tenía el ejemplo, pero no quiso, ¿cierto? Y entonces Saúl fue una persona que desobedeció, deshonró al profeta, desobedeció al Señor y su final fue muy triste. Entonces Dios lo quitó de ser rey y buscó otro. Y ese otro tenía que ungirlo Samuel. Y Dios le da la orden a Samuel que llene el cuerno de aceite. Es una acción que Samuel debía emprender. Entonces las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos no están amarradas a viejas formas. Y Samuel le entra una preocupación: ¿cómo iré? Y si me pilla Saúl, me va a matar, porque Saúl estaba vivo todavía. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Versículo 2, primer libro de Samuel 16. Si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio de Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dios nos dice cómo, ¿cierto? Y nosotros solo debemos hacer algo que Él siempre nos recalca, y es creer, que lo único que el Señor nos dice que hagamos es que creamos. Lo mismo le dijo Jesús a Marta y a María: no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Entonces ese actuar en fe es toda una batalla, porque para mantenerse creyendo hay que batallar, hay que sostenerse firme y no podemos dudar. Y hay que actuar con fe. Yo creo que debemos volver a los actos de fe, porque mira que Dios le dice a Samuel que llene el cuerno de aceite
que tiene que ir a ungir a alguien y en esa época se ungían los reyes, las personas que iban a ser puestas en gobierno, se ungían. Y Samuel tenía que hacer ese acto de fe y llenar ese cuerno de aceite. No sabía a quién Dios le iba a mostrar, a dónde lo iba a llevar, pero sí tenía que hacerlo. Entonces, el Señor me hablaba que debemos volver a los actos de fe. Los actos de fe han sido muy abandonados por el pueblo de Dios y cada vez uno ve menos actos de fe. La vida misma es un acto de fe, pero me refiero a esos actos de fe eh, que te confrontaban con tu realidad, que los recursos que tú tienes no te alcanzan, que las circunstancias son contrarias y uno está obedeciendo al Señor. Cuando entregabas todo y te ibas a pie este domingo, me pasó a mí, ¿cierto? El Espíritu Santo me dice, entrégalo todo, yo entregué todo, vacié todo, vacié la billetera, la cuenta, todo. Y esos actos de fe son a veces poco acogidos por el pueblo de Dios en este tiempo. Pienso que los tiempos han cambiado muchísimo y con el cambio de los tiempos ha venido también un tipo de frialdad espiritual en muchas personas del pueblo de Dios. Y los actos de fe han quedado desplazados, un poco desplazados. Y más cuando llevamos tiempo caminando con el Señor, podemos caer en el peligro de depender de nuestra experiencia, de depender de todos los años que llevamos y no experimentamos lo nuevo de Dios por eso, porque Dios siempre nos lleva en un camino que va en aumento. Y ese camino que va en aumento demanda actos de fe. Cuando uno está muy cómodo, quiere decir que no está avanzando. Cuando Dios lo sacude y lo incomoda, es porque Dios quiere llevarte a otro nivel, entrarte a otra etapa, pasarte a otra dimensión. Entonces, cuando una persona eh, lo entregaba todo y se iba a pie, cuando ponía sillas en un lugar esperando que se llenaran, ¿cierto? Hoy esos actos de fe han menguado y pienso que debemos volver a esos actos de fe. El Señor me hablaba de que los actos de fe son los que mueven la mano de Él. Cuando Dios le dijo a Moisés que levantara la vara, eso era un acto de fe. Cuando Dios le dijo a Josué que diera las vueltas a Jericó, eso era un acto de fe. Entonces los actos de fe hay que volver a ellos de manera radical, sin miedo. El verso 4 dice, hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Es decir, cuando los líderes vieron a Samuel, los líderes de la ciudad, les dio miedo porque dijeron, llegó el profeta de Dios, quién sabe qué pasó, qué trae, qué palabra de Dios trae, una palabra de juicio, algo pasó porque Él está aquí. Y le dicen, todo está bien. Y hay una segunda cosa que yo veo acá que debemos recuperar, es volver al valor del profeta, del siervo de Dios. Lo que dice el siervo de Dios, el valor que le damos a las palabras que salen de la boca de Dios a través de sus siervos. Ese valor se evidencia en la obediencia que le damos a esas palabras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que esas palabras, que ese siervo de Dios está siendo dirigido por el Señor y que está fluyendo a través de ese siervo de Dios una visión, una instrucción, una palabra profética, una palabra de exhortación, una palabra de impulso, una palabra de edificación, una palabra de restauración. Pues si nosotros creemos eso y creemos a lo que dice la palabra, ¿cierto? Que Dios no hace nada en la tierra sin revelarle primero a sus siervos los profetas. Y cuando nosotros le damos ese nivel de valor que le dio la viuda a los profetas, ¿cierto? Que lo que Dios decía así se hacía y se hacía sin excusas, sin dilataciones, ese valor nosotros lo tenemos que recuperar, porque hoy por hoy
es un valor muy perdido a nivel del pueblo de Dios. Hablo de nuestra congregación porque de las demás no me consta, pero veo que hay un, una ausencia de valorar ese ministerio sacerdotal y levítico y lo que significa la voz del profeta. Cuando estudiamos el tabernáculo, nosotros vemos que Dios puso a los siervos suyos entre la presencia de Dios y el pueblo. Estaban los siervos de Dios. Y ese significado sigue siendo el mismo. Y esas características siguen siendo las mismas. Pero entonces nosotros, por las presiones de este mundo y por lo mucho que ha cambiado el mundo, que el mundo ha cambiado muchísimo, yo conocí al Señor cuando tenía 15, 16 años. Conocí al Señor a los 16 años y yo me acuerdo de esos tiempos donde uno eh, tenía ese amor encendido en el Señor y esos actos de fe eran tan radicales, ¿cierto? Yo recuerdo muchas veces haberlo dado todo y irme a pie. Recuerdo muchas veces ya casados con el pastor, caminábamos todo el tiempo porque no teníamos dinero para transporte y caminábamos todo el tiempo, caminábamos a la iglesia, a la universidad, a hacer el ministerio, a hacer los grupos y, y era unos actos llenos de amor y sacrificio. Hoy en día esos actos de fe no son tan, tan usados porque ha menguado mucho el nivel de sacrificio. Entonces, aquí vemos que el Señor le da a Samuel una orden y el profeta hace lo que Dios le dice y los líderes del pueblo, que eran los ancianos, le dicen, ¿a qué viniste? Porque el siervo de Dios representaba la voz de Dios, lo que Dios quería o lo que iba a suceder, ¿cierto? Entonces esa segunda cosa que tenemos que recuperar después de los actos de fe es el valorar al siervo de Dios y la palabra que sale. Y ese valor se evidencia en la obediencia que nosotros le damos a esa palabra. ¿Cuántas veces las palabras de Dios vienen sobre una congregación a través de sus siervos, pero el pueblo es oidor olvidadizo? Y eso tiene raíces, raíces de incredulidad y raíces de no tener claro en la mente y en el corazón lo que significa que Dios dé una palabra. Cuando Dios da una palabra, no quiere decir, por ejemplo, Dios le dice a una persona, te voy a usar como un gran evangelista. Ok, esa persona cree esa palabra, pero si esa persona no actúa, no hace actos de fe creyendo esa palabra, eso no va a suceder. Entonces la fe sin obras está muerta. Y aquí nosotros vemos a Samuel haciendo lo que Dios le dijo. Y Samuel estaba allí para ungir a alguien. En el versículo 5, él le responde a los líderes y les dice, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados, porque eso fue lo que Dios le dijo que dijera, que iba a ofrecer un sacrificio, porque Saúl estaba vivo y si Saúl se daba cuenta que Samuel estaba ungiendo un rey, pues iba a matar a Samuel. Entonces Dios le dijo, vas donde Isaí y ofreces sacrificio con él y vas a ungir al que yo te diga. Samuel estaba allí para hacer esa labor y empieza una lucha con lo que ve. Y Samuel era un siervo de Dios. La claridad para ejecutar la voz de Dios puede verse afectada a veces por lo que ven nuestros ojos. Es decir, nosotros recibimos de Dios una palabra, una instrucción, un direccionamiento. Como iglesia recibimos un direccionamiento, ¿cierto? Pero ese ejecutar esa palabra, ese direccionamiento, se puede ver nublado por lo que nuestros ojos están viendo, ¿cierto? Eso pasa mucho. Si lo que ven nuestros ojos no concuerda con lo que dice Dios, entonces dudamos de que fue Dios quien lo dijo. Repito esa frase.
Si lo que ven nuestros ojos no concuerda con lo que dice Dios, entonces dudamos de que fue Dios quien lo dijo. Y no precisamente. Muchas veces Dios te dice, te voy a prosperar y en el momento no tienes trabajo, en el momento no tienes dinero. Dios te dice, te voy a multiplicar. En el momento las circunstancias son difíciles, ¿cierto? Dios te dice, te dará un esposo, pero no tiene ni novio. Entonces, a veces lo que ven nuestros ojos, por lo que ven nuestros ojos, pensamos que no fue Dios el que nos habló. Y resulta que sí. Solamente que, como dice la Biblia, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, muchas cosas tienen que ser tomadas por la fuerza. Y los actos de fe son esos actos violentos que nosotros hacemos para arrebatar aquello que Dios nos ha prometido. Entonces la fe no es solo para tener cosas buenas, porque la gente a veces dice, yo tengo fe que Dios me sana, yo tengo fe que Dios me provee, yo tengo fe que Dios cuida a mi familia, yo tengo fe que me va a ir bien, yo tengo fe que la empresa va a funcionar. Sí, la fe también es para eso, pero no solo es para que nos pasen cosas buenas o para que las bendiciones lleguen. La fe es para no tener miedo cuando las cosas no sean favorables. Entonces la fe es para no tener miedo cuando las cosas se pongan difíciles. Jesús mismo lo dijo, que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos en Él, que Él había vencido al mundo. Entonces la fe es para no tener miedo, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, en Colombia, la gente tiene mucho miedo. Hay incluso un pueblo de Dios, siervos de Dios con miedo, ¿cierto? Y ese miedo les está impidiendo ver lo que Dios quiere hacer. Entonces nosotros tenemos que entender que la fe es para ver aquello que no ven nuestros ojos físicos, que la fe es para ver agua en el desierto, para ver hijos en la esterilidad, para ver recursos donde no hay, para ver cosechas. La fe eh, es para sembrar y obtener cosechas, no para cuando tenga cosecha sembrar, ¿sí? La fe opera diferente. La fe es, yo creo que voy a tener cosecha, por eso voy a sembrar, ¿sí? El mundo calculador es cuando tenga cosecha, siembro. Ahora no. Entonces es una cadena. Con la fe es con la que movemos montañas. Con la fe es con las que desbaratamos ejércitos, con la fe es con la que tomamos reinos, con la fe es con la que nos ensanchamos y nos extendemos y avanzamos. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, le estaba diciendo, tienes que hacer un acto de fe, porque tú haces el acto de fe y yo hago el milagro. Entonces, la fe muchas veces demanda mucho esfuerzo, ¿sí? La vida de fe demanda mucho sacrificio, hacer cosas que humanamente en los cálculos matemáticos no hay cómo hacerlas. Muchas veces la iglesia no tiene cómo hacer algo, pero tenemos que seguir viviendo en fe y no podemos detenernos. Entonces, cuando un hijo de Dios está ungido y lleno de fe, va a realizar acciones no por lo que los ojos físicos ven, sino por lo que Dios le está diciendo, porque es la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta mis ovejas. Y dijo Samuel a Esaú, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Cuando uno cree que en su propio parecer, que no queda nada, Dios muestra lo que él ha tenido reservado. Samuel estaba viendo, bueno, no hay más, no queda más, no queda otro, no hay más hijos aquí. Dios manda llamar al que él tenía reservado y así es la fe. Entonces la fe es para no tener miedo a lo que no vemos aún. Hay personas que tienen miedo porque no ven aún algunas cosas. Y, y tenemos las promesas que son verdad. La palabra de Dios es verdad y Dios no miente. Cuando Dios dice que va a estar con alguien, está. Cuando Dios dice que va a proveer, provee. Cuando Dios dice que va a hacer de ti es un evangelista, un ganador de alma, lo hace. Solo que nosotros tenemos que ser esos odres nuevos, esos cántaros donde Él pueda de verdad derramar y volver a esos actos de fe y volver a valorar la voz del profeta. Muchas veces la iglesia local no tiene la fuerza necesaria porque todavía el pueblo no valora ese direccionamiento de Dios y lo tiene en poco. Entonces, al tenerlo en poco, no lo ejecuta. Y al no ejecutarlo, pues no hay avance, ¿cierto? Por eso dice que sin visión el pueblo perece. Entonces, aquí Dios nos dice, bueno, es que yo estoy viendo esto y yo tengo reservado esto. Y le dice a Samuel a quién no debe ungir y a quién debe ungir. Y eso es lo bueno del Señor, que el Señor nos dice cómo y a quién y cuándo. El verso 12 dice, envió pues por él y lo hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Entonces lo que Dios tiene es justo lo que se necesita. Lo que Dios trae a ti es justo lo que Él tiene reservado. Este es, ¿cierto? Dios hablará a tu espíritu y Dios te dirá, este es. ¿Cómo sabemos nosotros que algo viene de Dios? Porque está alineado con la palabra y porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿cierto? ¿Cómo sabemos tú y yo que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y lo creemos con todo el corazón. Entonces Dios hablará a tu espíritu. Pero la manera que Dios habla es una manera donde lo hace a través de tu intimidad con Él y tu corazón tiene que estar listo para eso y donde lo hace a través del siervo de Dios y tu corazón también tiene que estar listo para eso. A veces una persona habla y como no es de tu interés, no le pones todo el cuidado. No sé si te ha pasado, ¿cierto? Pero cuando tú tienes claro quién es esa persona, tú le vas a prestar interés y vas a ejecutar ese direccionamiento que está viniendo de parte del Señor. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, verso 13, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El ungido es el que, habiendo sido llamado, acude. Mucha gente se equivoca, ¿cierto? Eh, la unción viene sobre nuestras vidas cuando siendo elegidos por Dios, somos llamados y acudimos. Una persona, Dios puede decir, quiero hacer algo con esta persona, pero si esa persona que ha sido elegida por Dios y llamada por Dios para hacer eso, no responde, hasta ahí llegó la palabra. Porque la palabra necesita ser ejecutada. Y esa es una acción que hacemos los hijos de Dios en fe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos llenos de fe, podemos ejecutar las palabras del Señor y ahí viene la unción. Entonces la unción vino sobre David, dice que de ahí en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y entonces David fue llamado y vino. ¿Cierto? Dejó lo que estaba haciendo para venir a hacer lo que Dios le dijo. Eso es ser ungido por Samuel. Una de las cosas que también debemos recuperar, uno es los actos de fe, dos es
el valor de la voz de Dios a través del siervo de Dios, del profeta. Y tres, algo que debemos recuperar es esa capacidad de dejar de hacer lo que sea por hacer lo que Dios dice. Hoy en día vemos un cristianismo que si le queda tiempo, lo hace, pero no hay ese nivel de sacrificio, no lo digo en todos, pero es como una generalidad de un adormecimiento en el que ha caído la iglesia del Señor, y muchos profetas andan por todo este tiempo diciendo: Iglesia, despierta", y Dios nos ha traído una oportunidad. La gente podrá decir lo que quiera, que es política, pero no lo es algo de Dios, es una oportunidad de Dios primero para Colombia, y es la oportunidad de Dios para la iglesia poder ejercer ese nivel de autoridad y de bendición sobre toda una nación. Entonces, aquí está Samuel, dejó lo que estaba haciendo para ir a hacer lo que Dios le dijo, ungir a David. David dejó lo que estaba haciendo para ir a recibir la unción. Samuel estaba lleno de fe, estaba ungido y vino para derramar esa unción sobre David. Entonces, estar lleno de fe, estar ungido y lleno de fe es el resultado de haber sido elegido por Dios y llamado, y haber acudido al llamado. Entonces hay una cantidad de unción que a veces se pierde porque no se acude al llamado. Dios quiere usar una vida, pero no se acude al llamado. Dios quiere usar tu vida, pero no abres tu casa de oración. No oras por nadie, no. Entonces esa unción queda retenida, porque la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir, y en la medida que damos, recibimos. Entonces hay una cantidad de unción que el Espíritu Santo nos ha dicho: llena el cuerno y úngeme a este, pero no hemos actuado en fe creyendo a esa palabra del profeta. Entonces la unción reposa sobre aquel que asume el llamado, y la unción nos capacita. Es decir, la unción es algo selectivo que viene como resultado de nuestro amor por Dios y de nuestro acudir al llamado. Es que Dios elige a alguien, ¿cierto? Él mira y él dice: a este lo necesito para esto, y entonces lo llama y le dice: yo te necesito para esto. Si la persona dice no y no acude, pues hasta ahí llegó, ¿cierto? Pero si la persona dice sí, acude al llamado y responde, entonces la unción se desata sobre esa persona para hacer aquello para lo que fue llamado. Entonces, cuando las personas dicen: yo no me siento capaz de abrir una casa de oración, después de que ya llevas tanto tiempo en la iglesia, ¿cierto? Ya estás esperando que Cristo venga. No debe ser así, porque cuando uno asume su llamado, la unción viene sobre ti. No es al revés. No es que la unción viene para cuando tú vayas a hacer el llamado. No. El llamado se empieza a hacer y ahí viene la unción. Sin esa decisión no hay unción. Entonces la unción reposa sobre quien asume el llamado, y esa unción te capacita. En el verso 14 dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Es decir, la maldad de Saúl lo llevó a esta como descomposición espiritual. Él iba de para atrás, él iba de para atrás, ¿cierto? No solo tenía temores, ya había cometido muchos pecados, había tocado las ofrendas, se había metido con el altar del sacrificio, había actuado mal delante de Dios, y el Espíritu Santo se apartó de Saúl, y entonces los demonios le atormentaban, porque lo que nos guarda a nosotros de los demonios es la presencia del Señor en nuestras vidas. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los criados tenían discernimiento y le dijeron: Saúl, usted está siendo atormentado por un demonio. El tormento del enemigo es muy grande. El enemigo atormenta las mentes y los corazones de quienes no tienen al Espíritu Santo. Y es un tormento acusador,
es un tormento condenatorio, es un tormento que aplasta a la gente, que la desespera, que la hace sentir miserable muchas veces, que la hace sentir la gran cosa, pero luego los tira al suelo y los vuelve una nada. Y ese es el tormento del enemigo en la gente que está sin Dios. Entonces dice el versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aquí estamos hablando de una característica, dicen, busca a alguien que sepa. Y el Señor me decía, para hacer la visión de Dios se necesita gente que esté dispuesta a saber adorar a Dios, a ser verdaderos adoradores. Eso se va aprendiendo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que batallar contra la frialdad de este mundo. Una cuarta cosa que hay que recuperar es la adoración. La adoración hay que recuperarla. Nunca en la vida yo había visto que, que la gente llegara tan tarde a la iglesia. Yo digo, Dios mío, mira que yo he visto gente en la iglesia que llega, y esto pues me da pena decirlo, ¿cierto? Porque es la iglesia mía, pero yo digo, Dios mío, falta un cuarto para las 11 y se está bajando del carro. Y empezamos a las 9:30. ¿Dónde queda la adoración a Dios? ¿Dónde queda que corremos a adorar al Señor? ¿Cierto? Entonces uno como pastor le toca empezar a hacer campañas, campañas, el que llegue primero entra a la rifa de una casa. Mentiras, pero uno dice, Dios mío, como se ha perdido el temor a Dios. Y no me estoy quejando, estoy hablando de una realidad espiritual de la cual nosotros pues nos tenemos que guardar y tenemos que batallar, porque este mundo es bien agresivo, bien frío, ¿cierto? Y uno a veces cae en esa frialdad. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba ese espíritu malo. Diga pues, dice el verso 16, nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar, un adorador, porque la adoración desbarata tinieblas. Entonces, cuando la gente no adora, los demonios atormentan, los demonios se quedan ahí, porque los demonios no se van por sí solos, sino que los demonios atormentan y al Hijo de Dios lo rondan buscando a quien devorarse. Entonces la adoración hace que todos sus demonios sean quebrantados y se vayan. Entonces la adoración no es un tema de cantar, la adoración es un tema de rendición a Dios. Y cuando uno se rinde a Dios, los demonios huyen. Entonces, para hacer esa visión de Dios se necesita gente dispuesta que sepa adorar a Dios, esos verdaderos adoradores. Intencionalmente nosotros tenemos que recuperar la adoración en nuestras casas, en nuestra vida, eh, en la congregación, ¿cierto? Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Hay que hacerlo bien. El requisito era hacerlo bien, ¿cierto? Que tocara bien, no de cualquier manera. ¿Por qué? Porque eso es fe que honra al Señor. Una quinta cosa que debemos recuperar es la fe que honra al Señor. Eso bien, ¿cierto? Muchas veces por las presiones o por la carrera o el cansancio, uno a veces no hace las cosas bien. Y yo me incluyo, ¿cierto? Pero tenemos que recuperar esa excelencia para Dios. Esa excelencia para Dios. Eh, que todo lo que hagamos para Dios sea bien hecho, tan bonito, tan excelente, tan bien preparado. Pienso que es un toque que no podemos perder. Nosotros no podemos perder ese toque, porque es el toque que nos ha caracterizado, ¿cierto? Con los recursos que tengamos, vamos a hacer las cosas bien. Y eso empieza desde uno, desde la casa, ¿cierto? Uno a veces piensa que porque tiene unos recursos limitados tiene que hacer las cosas de cualquier manera, y no. Aquí le dice uno que lo haga bien, no de cualquier manera, y esa fe honra al Señor. Entonces, cuando uno siente como que todo en su vida está honrando al Señor, entra en una atmósfera de fe muy grande y,
y se le incrementa a uno como la unción y cuando usted está ungido, tiene fuerzas, tiene unas fuerzas que usted no sabe dónde salen, desarrolla unas capacidades que usted no sabe, por más que usted se ha esforzado, por más que ha estudiado, por más que se ha preparado, desarrolla unas capacidades que solo Dios le puede dar al que está ungido. Y Saúl respondió a sus criados, búsquenme ahora, hay que hacerlo bien, ¿cierto? Y ser de esos que buscan en la empresa, en la casa, no, con tal persona. Ese es un desafío para todos. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. No sé cuántos dicen yo soy así, esa es mi descripción. Quien yo no sabía que estaba escrito en la Biblia. Dice, sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Cuando uno llena el cuerno de aceite, Dios está con uno. Tú das el paso de fe y el Señor da el paso para proveer, ¿cierto? David, por estar lleno de fe y ungido, fue pedido por un hombre como Saúl, tráigame a ese. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, al que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. ¿Qué estaba haciendo aquí Isaí? Estaba honrando que el rey había mandado llamar a su hijo. Ese nivel de honra, ese nivel de excelencia, tenemos que recuperar, sexto, esos principios de honra, esos principios de honra, esos principios de honra que nos llevaban a presentarnos al altar sin temor. Y Saúl envió esos mensajeros, Isaí mandó el presente al rey Saúl, y no importa en qué nivel de estrato estemos, ¿cierto? La unción no es por estratos. Al estrato 1 le damos 2 gramos de unción, al estrato 3 le damos 5 gramos. No, la unción no es por estratos. El llamado tampoco es por estratos. Esa persona que sabe hablar, esa persona que es súper estudiada, esa persona que se expresa tan bien. No, el llamado es para todos. Entonces la respuesta de nosotros hacia Dios tiene que ser inmediata, porque si la unción no es por estratos, si el llamado tampoco, nuestra respuesta tiene que ser inmediata para el Señor. Y viendo David a Saúl, y viniendo David a Saúl, verso 21, estuvo delante de él y le llamó, y él le amó mucho, y le hizo paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de Saúl. Los Saúl de hoy en día están mejor cuando tú ejerces tu llamada. Y cuando fluyes en esa unción con vida de fe que te respalda. La vida de fe es el respaldo para la unción, ¿cierto? Muchas veces las personas ignoran los procesos porque nadie aprecia los procesos. La gente aprecia el resultado, ¿cierto? Y a veces los resultados, hay resultados en tu vida que solo tú conoces y que sabes que han sido por un proceso vivido. Y cuando fluimos en esa unción, nos respalda ese proceso. Entonces, no es que, es que yo he caminado en vano con el Señor, jamás. Todos tus procesos ahora te respaldan para fluir en la unción, te dan autoridad. Y los Saúl están mejor cuando tú ejerces tu llamado. Saúl pidió a Isaí, el papá de David, que se quede conmigo, porque es que cuando él está, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque
David era el portador de la unción del Señor. David era un hombre que estaba lleno de fe. Tú ves a David luego derribando al gigante. Tú ves a David luego enfrentando unos problemas tenaces. Más adelante, por allá, cuando es rey, eh, lastimosamente uno de sus hijos lo traicionó y le hizo doler el corazón y abandonar el templo. Pero en la vida de David hubo grandes victorias porque Dios estaba con él. Aunque se equivocó, aunque tenía imperfecciones, aunque a veces él la embarró, dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios porque él la embarró, pero pidió perdón, se arrepintió. Él tenía siempre su profeta, su pastor, y ahí vemos a un hombre lleno de fe, desde muy jovencito cuidando las ovejas. La manera como él se expresó ante Saúl para ir contra David es una manera sencilla pero profunda. Conmigo está el Señor, Jehová de los ejércitos. Y esa fe hizo que la unción se derramara sobre él, y con esa unción hizo lo que humanamente nadie puede hacer. Entonces la unción del Señor es para quitar el tormento a tanto Saúl que hay por allí. El enemigo atormenta demasiado la vida de las personas, con acusación, con sentimientos de incapacidad, de menosprecio, de rechazo, de burla, financieramente. Hay tormentos en las personas, pero cuando hay cerca un David, cuando hay cerca un Samuel, esas personas sienten alivio. Nosotros tenemos que recuperar estos principios para tener una vida llena de fe y que la unción pueda ser derramada. Y tenemos que acudir al llamado. Por eso el Señor dice, muchos son, muchos son llamados, pero finalmente pocos quedan. ¿Por qué? Porque no todos acuden. Y la Biblia dice que el camino a la perdición es ancho y angosto el que lleva a la salvación. O sea, se va angostando la cosa, se va poniendo difícil. Y como se va poniendo estrecha, difícil, ahí es donde el Señor dice si hallará fe en la tierra, y hace esa pregunta tan terrible, que cuando Él venga va a hallar fe en la tierra. Y es nuestro privilegio podernos llenar del Señor. Llenar el cuerno es lo que nosotros tenemos que hacer. Y acudir al llamado, dando esos pasos de fe. Y el Señor va a hacer lo demás. Entonces, acude al llamado. Haz lo que el Señor te dice sin miedo. Recupera esos principios de honra, esos principios de fe, esos pasos de fe, sin temor, y Dios va a obrar de manera sobrenatural. Señor, en esta hora yo bendigo la vida de todos y cada uno de tus hijos que están aquí porque te aman, Señor. Qué hermoso es saber que, que tú nos amas y que podemos, Señor, eh, acercarnos a ti confiadamente y saber que tú nos has hecho un llamado y que podemos acudir a Él, Señor, que tú nos has hecho un llamado que va más allá de nuestro entendimiento humano, que va más allá de aquellas cosas que nosotros podemos o no controlar, y saber, Señor, que tú nos has llamado, que tú has mirado y nos has dado un propósito. Cada uno de los que está aquí conectado, Señor, tiene un propósito, tiene un llamado tuyo, lo has puesto en Visión Internacional para cumplir una asignación. Yo oro, Señor, por todos, porque sé que están sirviendo en tu casa. Ahora te pido, Señor, que ellos puedan llenar su cuerno y ser esos David que traen paz a tantos Saúl que están atormentados por el enemigo. Señor, ayúdanos a recuperar aquello que se ha perdido. Ayúdanos a recuperar, Señor, esa sensibilidad tuya, Espíritu Santo, para oír tu voz,
abre nuestros oídos espirituales. Hoy necesito adorarte. Abre y agudiza nuestro entendimiento. Me vengo a Nosotros postrar. queremos hoy llenar nuestro cuerno y levantarnos, Hoy Señor, necesito llenarme. para ir a ungir los que tú tienes reservados. Te vengo a Y que cuando buscar. nuestros ojos ya no vean nada, Señor, Hoy necesito que quizá hemos intentado muchas cosas, entonces tú nos muestres esos David que están allí reservados. Señor, y esto aplica para todas nuestras vidas. Llenamos nuestro cuerno, hacemos tu voluntad y tú derramas esta unción sobre nosotros para el ministerio, para la familia, para los hijos, para tener un novio, una novia, casarnos, para prosperar financieramente. Porque, Señor, la mayor conexión que tenemos contigo a través de tu Espíritu Santo es cuando llenamos el cuerno y hacemos tu voluntad. Ayúdanos a recuperar, Señor, esos pasos de fe. La fe es para no tener miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Si tú has tenido miedo, hoy necesito llenarme. te has dado pasos de fe, yo lo sé. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Finanzas. Lléname. Pero te haré bien, dile, Señor, lléname de ti. De ti. Llena tu presencia, Señor. Yo quiero llenar mi cuerno de aceite. De ti. Y levantar, Señor, y hacer como tú dices, Señor. Lléname. Porque cuando tú levantas la vara del milagro, lléname. tú entregas la semilla, Señor, cuando tú levantas, el Señor derriba el cuando tú abres la casa de oración y hoy los David, los Samuel, para que tú presencia llene todo este lugar. Necesitamos tu presencia, Señor. Ayúdanos a recuperar el Espíritu Santo, el contacto bíblico en nuestra vida. Que sea una marca en nosotros del valor que le damos a las palabras del Señor. Señor, ¿cuántas veces hemos escuchado lo que tú quieres hacer? ¿Cuántas veces escuchamos, pastor, así dice el Señor, vamos a hacer esto? Pero no hay una respuesta. Yo te pido por esos Samuel, por David, que respondan con hoy necesito llenarme. Entretenidos. Te vengo a buscar. Porque hay mucha gente que te necesita, Señor. Hoy necesito adorarte. Que necesita presencia y nosotros no queremos guardar. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Y que así como Saúl sentía paz cuando David estaba cerca. Que así nosotros seamos estos David que dan paz a la vida de las personas. Ayúdanos. Sácate esos tiempos
Cuando nadie te... Cuando no tienes que esperar que el pastor diga vamos a sembrar para... Te vengo a buscar. Porque el Espíritu Santo ha estado hablando de tantas maneras. Hoy necesito adorarte. Te impide dar los pasos de fe. Yo, bueno, Me vengo a postrar. desaparezca. Hoy necesito Señor, llenarme. que acudan al llamado. Que tu presencia Y tú llene los todo tocas este lugar. y los capacites Que tu presencia para hacer que llene espíritus todo este altar. malos se vayan. Lléname, Y reine tu presencia. lléname. Y que así como David era solicitado, también tus hijos lo sean. Porque la gente ve que tú estás con ellos. Padre, tú estás con nosotros. Y oramos, Señor, para que tú, Espíritu Santo, sigas haciendo esta obra. Vuélvenos a los actos de fe apasionados, a esa adoración, a esa excelencia. Y llévanos de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Hoy, Señor, nuestros diezmos y ofrendas cobran un mayor significado. Nuestras primicias, Señor, que sin miedo nos mantengamos firmes en los principios de tu palabra, de honra, de respeto, de adoración, porque entonces todo va a prosperar, todo va a salir bien. Yo bendigo cada diezmo, cada ofrenda, cada primicia, y te doy gracias, Señor, por estos tiempos. Y yo oro, Señor, por los que nunca se conectan a estos tiempos, que están desconectados, distraídos, que están solo asistiendo los domingos, Señor, pero que tienen esa unción ahí, ese llamado ahí. Te pido misericordia y que con tu gran amor les hables a sus corazones, porque se necesita tanta gente fiel, Señor, para que tu reino pueda prevalecer en tiempos de crisis y confusión. Ayúdales a entender que necesitan llenar el cuerno, que no pueden ser ruedas sueltas, que tienen que estar conectados a ti, Señor, y a la visión y a los siervos de Dios. Y bendigo estas familias, Señor, porque hay una unción mayor para aquel que te busca. Tu palabra dice, bienaventurado, bienaventurado, y esa es una palabra grande. Dicha por ti, Señor, muy feliz, muy próspero, muy abundado, el que tiene hambre y sed de justicia. Y yo bendigo a estas familias, que cuando ellos vean cosas que ya no hay más de dónde, a nivel familiar, a nivel financiero, a nivel emocional, sentimental, a nivel ministerial, Señor, yo sé que a veces los discípulos traen dolor, Señor, y yo sé que tus hijos también han experimentado ese dolor. Cuando se comportan fríos contigo, ausentes, distantes. Pero que sobre todo eso, Señor, podamos poner nuestra mirada en ti. Y dependiendo de ti, levantarnos una y otra vez. Que tu presencia, Señor, llene nuestras mentes y corazones hoy para hacer tu voluntad. Yo los bendigo en esta hora y te pido, Señor,
que con estas palabras, esta adoración, nosotros nos vamos a descansar, nos vamos a estos días festivos pensando en lo maravilloso que eres, Señor, en el privilegio tan grande que nos estás dando de poder ser instrumentos para liberar de tormentos a tantas personas. Y que como iglesia entendamos también que eliges a tus siervos para asignaciones específicas. Y que sea cual sea la asignación, la vamos a honrar, a respetar, a ayudar, a respaldar, porque viene de ti. Gracias, Señor, porque todo lo que viene de ti, nadie lo puede detener. Hoy recibimos lo que viene de ti, en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendigo a los que van a salir. Nos vemos este sábado en nuestra alborada. Espero que tengan 2 días de descanso o de trabajo muy bendecidos. Y el sábado nos vemos en nuestra alborada. Y el domingo en familia bendecida. Te vengo a buscar.